Existe una memoria errante y porfiada que insiste en ubicar al pueblo antes de la construcción de la muerta estación ferroviaria de hoy, sobre el camino de tierra fronterizo de los departamentos Capital y Conelo, en el ángulo recto con la Ruta Nacional 35. Se ha escrito también que el primer chacarero llegó en 1905 a la colonia Lerman, luego Espiga de Oro. Después vino el ferrocarril y la estación con un nombre de origen galés, Wenfrewi, es decir, Winifreda, en honor a una de las hijas del terrateniente José Drysdale. Típico origen gringo de la alquería, así lo consideró el periodista Mullins en 1916. Unas poquitas casas junto a las vías. Años más tarde hubo un segundo inicio del pueblo, con la fundación de la necrópolis en tierras cedidas por Augusto Wigenhauser, alemán, sobre el camino de tierra mencionado al principio. Este hecho no es menos importante si aceptamos que el arraigo de los seres humanos en una tierra también comienza con la edificación de monumentos funerarios. Parece entonces que fueron los gringos los fundadores. Hasta alguien ha dicho y escrito por ahí, como para darle entidad al lugar, que somos el pago de la chata rusa. ¿Cuándo comenzó Winifreda? De Daniel Pellegrino. Esto es un libro que se escribió en el Bicentenario en Winifreda. Escribimos a nuestro pueblo por amor a la patria, dice su título, porque claro, la patria es el pueblo y sobre todo el pueblo de la infancia. Esto es una suerte de cuentos y poemas que cada escritor que ha nacido en Winifreda, bueno, ha escrito, escritora, ha escrito durante el Bicentenario. ¿Y por qué estoy compartiéndoles este texto de Daniel Pellegrino? Porque hoy es el autor que vamos a descubrir en este Bang con un cuento policial que nos va a contar el detective literario Damián Repetto. Lo voy a ir a buscar. Amigos, amigas, amigues, ya les dije, hoy vamos a trabajar con el winifredense, se dice así, winifredense Daniel Pellegrino. En este Bang, hoy cuando ya nadie lo nombre. Damián Repetto, ¿cómo andás? Muy bien, Cintia, muchas gracias. Bueno, hoy estará feliz porque vamos a trabajar con un autor de tu cariño. Sí, amigo y jefe. Amigo y jefe. Buenos amigo, recuerdos. profesor y jefe. Buenos amigo, recuerdos. Profesor, jefe. Bueno, parece amigo, profesor, jefe es un alias. No depositen ahí porque no sé a dónde va. Contame un poco de Daniel Pellegrino, a ver. Daniel Pellegrino tiene una obra publicada relativamente breve. Tiene este conjunto de cuentos, Cuentos de la vida ciega, y una novelita que se llama Un viejo perdido. Después se ha publicado en medios de comunicación, poemas, cuentos sueltos. Por ejemplo, en la página de Radio Kermés ha publicado varios cuentos, pero se ha dedicado mucho desde su tarea docente. Él fue durante mucho tiempo profesor de la materia Seminario de Literatura Regional en la carrera de Letras de la ULPAN, a el estudio y a la difusión de la literatura pampeana. Ha escrito mucho sobre Edgar Morisoli, pero también sobre Bustriazo y sobre otros autores, buscando un poco, ¿no?, esta defensa crítica de la literatura pampeana. ¿Hay crítica de la literatura pampeana? Hay muy poca. ¿En La Pampa? Hay poca. Hay poca. ¿Por qué razón hay poca? La verdad que no sé por qué razón. Hay una cuestión que tiene que ver con, supongo, un poco con la juventud de la provincia y también en que no están muy bien diferenciadas las labores intelectuales, ¿no? Pierre Bourdieu decía que para que exista un campo intelectual, las funciones deben estar diferenciadas. Tiene que haber un conjunto de personas que escriban, un conjunto de personas que analicen eso, que sean los críticos, y un conjunto de personas que sean los lectores. Cuando una sociedad es chica y esas funciones las cumplen los mismos, hay una cierto enchastre, vamos a ponerle, y una cierta dificultad de hacer un análisis profundo porque hay miedo de ofender a los amigos. Bueno, pero también, Repetto, vos que sos amigo de Daniel Pellegrino, hoy no vas a ofenderlo. No lo voy a ofender. ¿Alguna infidencia, algo que Te voy a contar tenga? una infidencia. Ya que fue profesor, amigo y jefe. Cuando empezó mi amor por la literatura policial,
El responsable fue Daniel Pellegrino porque en una de las tardes, noches en que estábamos trabajando, corrigiendo trabajos prácticos, él me entregó uno de los libros que vamos a analizar en Bank, que es El largo adiós de Raymond Chandler, y ahí arrancó, digamos, mi amor por el policial y no se ha detenido. Y no se ha detenido. Un amor eterno. Daniel Pellegrino, Damián Repetto y el policial. En el próximo bloque, entonces, cuando ya nadie lo nombre, quédense ahí. Cuando ya nadie lo nombre es el segundo cuento publicado en el volumen de relatos Cuentos de la vida ciega del año 1999. Está narrado por un sujeto que de alguna manera representa la voz colectiva de los jóvenes winifredenses de mediados de los 70. El protagonista del cuento es un chico idiota de quien no se conoce su origen y que representa una vergüenza para el pueblo. Dice el narrador que temíamos que cuando llegaran los visitantes, en lugar de ver el cartel de Bienvenidos a Winifreda, lo que vieran fuera al idiota y pensaran que todos éramos como él. Nadie se ocupa realmente de este chico idiota, salvo la Brígida, una vieja estanciera que cada tanto le da un billete y unas palmaditas en el lomo, como si el idiota, dice el narrador, fuera capaz de saber en qué usar el dinero. Los jóvenes se entretenían en pegarle patadas al idiota en el bar El 13, no por el afán de golpearlo, sino porque les provocaba mucha risa las cabriolas, saltos que hacía para esquivar las patadas. Y también se entretenían en emborracharlo, pero en cuanto se mamaba se lo querían sacar de encima porque empezaba a apestar el idiota y dejaba sus detritus en cualquier lado, lo cual en más de una ocasión provocó peleas entre vecinos. Nadie pensaba que el idiota actuara por voluntad propia. La mayor parte pensaba que era una especie de animal, un pedazo de carne que respiraba. Cierta vez, un pintor de brocha gorda que había llegado de Córdoba y lo conchabó como peón, ayudante, dijo que lo vio apilar latas de pintura arriba de su cabeza y hacer equilibrio el tiempo que quiso. Y que otra vez, cuando fue a trabajar a una estancia, se lo olvidó en un galpón y que a los 2 días el idiota apareció de vuelta por el pueblo. Sin embargo, estas aparentes destrezas no convencían a los jóvenes de que el idiota podía ser uno de ellos. Habitualmente vivía en las ruinas abandonadas que había dejado un ciruja, pero su lugar favorito era el andén del tren. Se despertaba temprano y dirigía sus pasos hacia la panadería del Rubio, donde éste le daba una galleta y compartían un mate, hablando cada uno en su idioma. Pero llegó el año 76. Hubo cambio de autoridades y el nuevo intendente quiso hacerle una lavada de cara al pueblo. Por eso lo agarraron al idiota y lo llevaron a la colonia Open Door, en Mercedes, un manicomio. Pero a la semana se lo vio de nuevo deambulando por las calles del pueblo. Y no se sabe cómo, pero se enteró la prensa provincial y vinieron los diarios de Santa Rosa y de Pico a entrevistarlo el idiota para que contara cómo era haberse escapado de un loquero y haber vuelto al pueblo. Y de repente todos los jóvenes se vieron retratados junto al idiota con caras que parecían de orgullo. Esta nueva notoriedad del idiota y el rumor de que probablemente viniera a Canal 3 a entrevistarlo hizo que cambiara un poco el tratamiento hacia el idiota. Se lo bañó en la feria donde lavaban los animales, se le dio nueva ropa, se le cortó el pelo y de pronto se dieron cuenta de que no tenía nombre, o que si lo tuvo nadie lo recordaba. Entonces se hizo una especie de asamblea en el bar El 13 donde se barajaron posibilidades para nombrarlo. Alguien dijo el nombre del primer fundador del pueblo, el nombre del primer muerto del cementerio, el nombre de Jesús, algunos santos, hasta que alguien en el fondo gritó Arturo y el
Y el idiota empezó como a convulsionar, a saltar de alegría, entonces quedó decidido. Su nombre iba a ser Arturo. El cura lo bautizó y el intendente le dio un trabajo como barrendero. Y dice el narrador, demostrando que ser idiota no significa necesariamente ser inútil. Canal 3 no llegó. En el año 78, con la fiebre mundialista, la televisión a color y demás, el intendente quiso hacer una fiesta como las de antes e invitó a las autoridades provinciales que vinieron con banda militar y todo. Esa banda era la que cerraba el desfile. Pero cuando iban los músicos por la calle, se escuchó de pronto en el fondo a Arturo que con 2 tapas de olla iba golpeándolas como si fueran platillos. El silencio que se hizo de pronto fue espectral y todos temieron lo peor, aunque nadie dijo nada. Sin embargo, el coronel, delegado provincial, hizo subir a Arturo hasta el Unimog, donde él que oficiaba de palco, le dio unas palmaditas en la espalda y la fiesta siguió. Un carnaval de los de antes. Desde ese momento no se supo más de Arturo. Se rumoreaba que el coronel se lo había llevado a Santa Rosa como mascota para su hija o que estaba trabajando en la casa de gobierno. La cosa es que comenzaron a extrañarlo y entonces una delegación fue a hablar con el intendente, quien lo sacó carpiendo del municipio y dijo que Arturo estaba bien, que él le conservaba el trabajo y que de hecho cada mes le depositaba su sueldo en una cuenta en un banco de Santa Rosa. Todos salieron de ahí con una visible inquietud. Y esa inquietud creció cuando la Brígida comenzó a recorrer las calles del pueblo silenciosa y con una vela en la mano. Pasó el tiempo y de pronto se les ocurrió que Arturo, que el idiota, merecía algún cierto homenaje. Y comenzaron una colecta, el equivalente a 2 vasos de vino por mes en el 13. Con el dinero que juntaron decidieron hacer una placa de bronce. Pero como no eran gente de libros ni de muchas palabras, y el idiota tampoco había dicho nunca nada relevante, simplemente le pusieron a la placa Arturo, que quedó colgada en el 13. Con el tiempo, el bar cambió de dueño, cambió de nombre y se llamó Arturo. Y termina el cuento de Daniel Pellegrino. Hoy, que a nadie le resulta curioso ese nombre en la vidriera de un boliche, a nosotros nos asaltan los recuerdos. Y aunque señalemos la placa, no nos creen. En todo caso, sostienen que esos cuentos de viejo son signos de una época tan pintoresca como desconocida. Seguimos en Bang y en el segundo bloque pudieron conocer este cuento cuando ya nadie lo nombre. Y a mí, por supuesto, me intriga saber por qué es un policial si no tenemos detective, Damián. Creo que, como ha sucedido en otras ocasiones, es un policial porque arbitrariamente decidimos que puede leerse como policial. Cuando tuvimos el programa de Borges, recordamos que él decía que, de alguna manera, los géneros o la literatura dependen mucho del modo en que se los lee. Entonces nosotros decidimos leer este cuento de Daniel Pellegrino como policial. Pero podemos encontrar algunos de los elementos propios del género. En principio podemos suponer que esa voz colectiva, ese narrador que encarna a los jóvenes, es una especie de detective que eventualmente quiere saber qué sucedió con Arturo. Y hay un misterio. Hay un misterio en la vida de Arturo. Hay un misterio en su origen, un misterio individual, pero también hay un misterio colectivo. ¿Qué es lo que le sucedió a Arturo después de que el coronel hipotéticamente se lo llevó a Santa Rosa? Ahí hay un misterio que no está resuelto en el cuento, o está resuelto como se resolvieron muchos misterios durante la dictadura, con el silencio. A eso y el miedo. Me iba a referir, ¿no? Cómo sutilmente incorpora la dictadura y la práctica de la dictadura en un cuento de pueblo. Sí, creo que el
mayor hallazgo del cuento es cómo habla de la dictadura sin nombrarla. Porque de hecho, cuando ustedes lo lean el relato, van a ver que él dice solamente 1976-1978. No dice dictadura. Sin embargo, construye un lector cómplice que va a ser capaz de identificar a qué época se refiere y qué es lo que sucedía en esos años. Entonces, una vez que nombra ese año de 1976 con la llegada del nuevo intendente, ya todo el cuento se tiñe de otro color. Vamos, hacia atrás empezamos a leer de otra manera y hacia adelante también leemos de otra manera. Y no necesita hacer un panfleto porque funciona literariamente con esa mínima mención. Lo que me impacta del cuento es también el uso del lenguaje totalmente descarnado, sin ningún tipo de corrección política, para referirse no solo al idiota, sino a la práctica del pueblo, que es la práctica de todos los pueblos. Sí, hay un buen uso de la oralidad. Hay una buena escritura de la oralidad del pueblo, porque en la voz de este narrador se puede leer perfectamente, se puede oír la voz de un pueblo discriminador, maltratador y en última instancia cómplice, ¿no? de toda una situación de desaparición. Daniel Pellegrino fue docente de la Universidad Nacional de La Pampa de Literatura Regional. Contanos un poco qué es eso. Hay un debate profundo, muy complejo. Hay una tensión entre la literatura de Buenos Aires, vamos a decir, de Capital Federal, y la literatura de las provincias. Y de alguna manera los escritores de provincia necesitan pisar suelo porteño para la consagración. Ser reafirmados. Hay grandes escritores de provincias, o sea, nacidos en las provincias, que se han consagrado. Héctor Tizón es uno, Antonio Di Benedetto, Daniel Moyano, por ejemplo, para nombrar algunos. Selva Almada, en estos años, Juan José Saer, que es de la misma provincia de Selva Almada. Pero hay una tensión entre lo que podríamos llamar regionalismo y región. Toda literatura es fatalmente regional porque surge de un lugar, surge de un lenguaje, de un territorio, de una región. Ahora, el regionalismo lo que implica es recargar en el color local, en tratar de ser pintoresco. Entonces eso es lo que vuelve una literatura pobre, empobrecida. Y en el caso de la provincia de La Pampa, que es una provincia muy nueva, cuando se inventa La Pampa, un grupo de intelectuales, entre los que estaban, por ejemplo, Juan Ricardo Nervi, de quien hablamos hace unos programas atrás, se decidieron a inventar una identidad pampeana. La pampeanidad, claro. La pampeanidad. Entonces dijeron, bueno, tenemos así como la generación del centenario porteña inventó la argentinidad y por un montón de situaciones políticas que no viene al caso recordar, también los escritores pampeanos se dieron a la tarea de inventar la pampeanidad y entonces la cargaron de una serie de elementos que pretendían definir la región y se volvieron fatalmente regionalistas, porque pasó a ser la literatura pampeana una especie de catálogo de accidentes geográficos, de ciertas temáticas, de ciertos padeceres. Entonces, aquella obra que no respondía a esos parámetros quedaba fuera. A mediados de los 80, Miguel de la Cruz publicó un libro muy irónico que se llamaba Poemas Regionales, y en una de sus líneas decía, ¿por qué a mí el paisaje no me determina? Es decir, pensar que la literatura tiene que venir determinada por el paisaje y entonces que fatalmente toda la literatura pampeana tiene que hablar del viento, del robo del atol por parte de Mendoza, de la barda y del Caldén. Bueno, voy a anotar todos los enemigos que vamos a tener claro, en el próximo... Perdón. En el próximo capítulo. Bueno, espero conservar las piernas. Sí, en La Pampa no somos tan malos, che. Bueno, entonces de eso se trataba claro, la materia que daba lo que en la materia Seminario de Literatura Regional, que la da Daniel Pellegrino, en su momento con Dora Batistón, profesora y poeta y narradora, de quien también vamos a hablar en algún momento en Bank, trataban de hacer un acercamiento crítico
científico a la literatura, es decir, Para que crezca. estudiar la literatura pampeana, leer la literatura pampeana con las mismas herramientas, con las mismas armas, con los mismos recursos, con el mismo aparato teórico con que leemos otras literaturas. Bueno, y esta discusión que se daba en el Seminario de Literatura Regional en La Pampa también se daba en otras latitudes. Pero no es bienvenida, es una discusión que vos decís no es tan bienvenida. Y yo creo que hay mucha tensión, ¿no? que los escritores de la vieja guardia pampeana sienten que se los ataca cuando se pone en cuestión el concepto de pampeanidad tal y como viene definido. Eso siento yo, que no soy nadie, pero creo que hay una cierta tensión en eso. En cambio, pero digo, esta misma tensión también se da con escritores de Tucumán, de Salta, de Chaco, de Jujuy, que quizá tienen un poco más de fuerza, tienen un poco más de tradición porque son provincias mucho más viejas. Pero de todos modos, toda esa discusión sobre cómo ser un escritor local sin caer en lugares comunes, en color local, etcétera, es algo difícil. ¿Podría ser neopolicial el libro el cuento de... Yo creo que no. De Pellegrino? Es un policial a la pampeana. Policial a la pampeanidad, al final. Bueno, también repito... Quiero decir una cosita más. Que además de todas estas cuestiones que dijimos recién de la región latinoamericana en su literatura le debe mucho a un escritor norteamericano que se llama William Faulkner, que es el escritor del sur norteamericano. Y el personaje de Arturo, por lo menos así lo leo yo al cuento, tiene muchas reminiscencias al personaje de Benji, que es el primer narrador del Ruido y la Furia, la novela de William Faulkner. Pensé lo mismo que vos, pero con menos herramientas teóricas. Bueno, llegamos al final de este Bang. ¿Querés recomendarle algo vos a nuestra audiencia? ¿Cómo a nuestra audiencia, a nuestras televidentes? ¿Cómo llegan a estos cuentos? O sea, ¿se encuentran los libros? Daniel tuvo la precaución de repartirlos en bibliotecas. Así que es difícil que en una biblioteca pampeana de colegios no encuentren este libro, en la biblioteca de la universidad también, en todos lados está. O me lo piden. Ya saben que en Bang lo que estamos haciendo es promover la lectura, promover la literatura, no solo la pampeana, toda la literatura, especialmente la policial, pero también el encuentro. Y entonces las bibliotecas populares son un lugar para ir a encontrarse con todo lo que se escribe en nuestra provincia. ¿Nos encontramos en el próximo Bang? Nos encontramos. Con ustedes también. Nada puede salir mal si todo empieza en un camino.